Perdón por la interrupción, pero realmente hubo un fallo técnico acá. No sé, creo que les estoy compartiendo aquí siempre, ¿verdad? Sí, ven mi pantalla. Sí, doctor, se mira la pantalla. Como les decía, esto es el exceso de oferta. Creo que esto ya lo habíamos visto. Acuérdense que si en el exceso de oferta la curva va hacia arriba y si ésta se encuentra en un punto muy alto, ¿sí? Entonces, eso significa que el precio ha movido la cantidad. Entonces, como el precio está alto, si estamos sobre este punto, el precio está muy alto, la cantidad demandada es poca. Entonces, por eso es que la curva de la demanda, que es descendiente, entonces está en este punto de acá, porque el precio está extremadamente alto y entonces la demanda está baja. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que el productor prácticamente va a estar produciendo una gran cantidad, porque el precio, acuérdense, si el precio para el productor está bien alto, hay mucho más incentivo para el productor para producir más unidades de su producto y tratar de vender lo más que pueda porque el precio está alto. Él siempre va a querer maximizar su ganancia, pero como está muy alto, entonces la demanda va a ser poca. Se va a producir un exceso de oferta, es decir, hay más cantidad de producto de la que el consumidor está consumiendo. Entonces, se da esto que ven en el gráfico y lo que tienden que hacer aquí, obviamente el ofertante tiene que ir bajando su precio, ¿sí? Para que la demanda también se vuelva a mover. Entonces, esto creo que no hay mayor problema. ¿Cómo se restablece el equilibrio? O sea, cuando los productores aceptan un precio más bajo, o sea, bajan, ¿sí? Para que se empiece a vender el producto. Pongámosle unos carros que están producidos y necesitan venderlos, obviamente tienen que bajar los precios, ¿sí? Y caso contrario, es el exceso de demanda, ¿sí? Exceso de demanda es porque los precios están bajos, ¿sí? Entonces, si están los precios bajos, el productor no está incentivado a producir y como no está incentivado a producir, obviamente no, va a tratar de producir la menor cantidad y la demanda, si los precios están bajos, va a querer comprar lo máximo posible, ¿sí? Entonces la demanda va a estar muy alta y los precios van a estar bien bajos y las cantidades van a estar bajas. Entonces va a haber un exceso de demanda. Entonces, ¿cómo se va a arreglar esto? Principalmente el productor va a producir siempre las mismas cantidades, pero tratar de subir el precio. Si sube el precio, van a encontrar otra vez el equilibrio. Esto asumiendo que todo está, acuérdense, estamos hablando de mercados perfectos, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se va a restablecer? Cuando hay un exceso de demandas, estamos hablando de escasez, hay escasez de producto. ¿Cuándo se va a restablecer? Cuando los consumidores estén dispuestos a pagar un mayor precio, ¿sí? No sé si hay duda acá. Esto creería yo que no hay mayor duda porque lo hemos venido tocando en clases anteriores. Principalmente lo que quería que lo viéramos hoy es la elasticidad de la demanda. También la pueden encontrar como elasticidad precio de la demanda, por eso se los puse acá. ¿Y qué indica esto? Él indica en qué medida los cambios del precio van a alterar a la demanda de los productos o servicios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a comparar? Se va a calcular comparando un valor porcentual del cambio entre el precio y la demanda. Entonces, por regla general, es lo que habíamos venido hablando, aumento del precio produce disminución en la demanda. Eso es por regla general. Si sube el precio, la demanda de cualquier bien o servicio va a tender a disminuir, ¿sí? Porque hay, así como les puse acá, hay menos consumidores que van a querer pagar el nuevo precio. O sea, si le suben el precio, hay menos gente que va a querer seguir consumiendo el producto o servicio porque les han subido el precio, ¿sí? Y al revés, si hay una reducción del precio, va a aumentar la demanda. Entonces, en estos casos, estamos hablando que hay elasticidad. ¿Por qué? Hay elasticidad porque como están reaccionando, si sube el precio, baja la demanda, reaccionó. Y si
baja el precio, pues aumenta la demanda. Reaccionó, entonces hay una cierta elasticidad. Elasticidad, acuérdense que es principalmente los cambios de cómo se va a mover la demanda en cuanto al precio, ¿sí? Entonces, hay ciertos productos como, y yo se lo puse aquí, los bienes de primera necesidad, o sea, los bienes de primera necesidad, los alimentos, los medicamentos, la vivienda, todo eso tiene una elasticidad pobre, o sea, es decir, o sea, que aunque suba un poco el precio, la demanda casi que no va a variar, ¿sí? Porque son artículos de primera necesidad. Y nos vamos al otro extremo. Eh, Podría ser pensar, si los bienes de primera necesidad son bienes que tienen elasticidad pobre, o sea, es decir, no se mueven mucho con el precio. Entonces hay productos que sí se mueven completamente por una mínima cantidad que se mueve en el precio, pudiesen dejar de consumir bastante o no se consumen nada. Entonces, estamos hablando de que tienen elasticidad sumamente alta, ¿sí? Todo esto va a depender de lo que hablábamos, de si hay bastantes bienes sustitutivos o equivalentes, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de la insulina para un diabético, ¿cómo creen que sería la elasticidad de ese producto? Sube el precio de la insulina y ¿cómo creen que se va a mover la demanda? ¿Va a subir, va a bajar, se va a mantener? Se va a mantener. Ujú, exacto. Se va a mantener casi estable, casi en el mismo punto. ¿Por qué? Porque era un bien de primera necesidad, o sea, es un medicamento, pues para la gente diabética es su vida, entonces por más precio que le suban, no se va a mover mucho la demanda. Con la canasta básica, por ejemplo, también, ¿sí? Por eso que esos productos tienen elasticidad pobre, o sea, tienen elasticidad poco. Entonces, eh, y eso se lo voy a adelantar porque es parte de de las próximas clases, necesitan intervención del Estado, o sea, en la regulación de precios. La gasolina es otro. La gasolina es otro que necesita intervención del Estado. ¿Por qué? Porque la elasticidad de esos productos es bastante pobre. Por más que le suban el precio, los van a seguir consumiendo igual. Entonces, por eso es que el Estado se mete a regular los productos de la canasta básica, si ustedes se han fijado, ¿sí? También tiene cierta intervención en los productos farmacéuticos. También tiene intervención en el mercado de la gasolina, porque son productos con elasticidad pobre, ¿sí? O muy baja. Entonces, lo que me interesaba aquí es que supiesen calcularla, ¿sí? Eh, Acuérdense que la elasticidad va a ser un cambio porcentual en la demanda entre el cambio porcentual en el precio, ¿sí? Entonces, se va a considerar que la demanda es elástica, ¿sí? Si el resultado es mayor a uno. Solo acuérdense uno. Si encuentran que la demanda, esa es la fórmula, la que yo les he puesto ahí, y si la demanda sale el resultado mayor a uno, es elástica. Y es obvio, si entre más mayor a uno sea, más elástica es la demanda. ¿Sí? Y acuérdense lo que les interesa de la demanda es cuánto va a variar si se sube el precio. Cuánto esa demanda se va a ir para, o me va a consumir más o me va a consumir menos, dependiendo de cuánto yo le haya subido el precio. E inelástica va a ser cuando sea menor, o sea, menor a uno. ¿Sí? Estos dos resultados yo se los puse aquí porque casi que no hay, o sea, que el resultado les dé exactamente uno o que el resultado les dé cero, es bien difícil. Si les sale que es exactamente uno, es obvio que la demanda ni se movió, ni, o sea, permaneció igual, ¿sí? O sea, el precio no influyó absolutamente en nada en, en la cantidad demandada. Y si le encuentran en cero, pues ahí tampoco influyó. Entonces, por eso les digo, estos dos puntos son bien difíciles de encontrar en la práctica, nunca los van a encontrar. Entonces, la elasticidad
Acuérdense que estamos en el punto acá, esto es igual 1 y esto es igual 0. Y siempre que busquen la elasticidad de cualquier producto, siempre la van a encontrar en este punto, o sea, del punto 1 para arriba o del punto 1 para abajo. Difícilmente la van a encontrar exactamente en el 1 o exactamente en el 0. Siempre va a tender arriba o abajo. Y si le encuentran mayor a 1 es elástica y si le encuentran menor a 1 es inelástica. ¿Sí? ¿Qué significa que sea elástica o que no sea elástica? Es que si es elástica, responde bastante al precio. Es decir, dejan de consumir la norma, funciona tal y cual dice, que si aumenta el precio, dejan de consumir. Y si la encuentran negativa, entonces significa que por más que aumente el precio, la demanda no se va a variar mucho. ¿Sí? Entonces yo les traía aquí un ejemplo sencillo. ¿Sí? Y lo podemos hacer, de hecho, podemos sacar la calculadora para hacerlo, ¿sí? Y tenemos que el enunciado dice, tenemos un panadero que antes vendía pan a 1.10 de dólar y él acaba de subir el precio. Lo subió a 1.25 la misma barra de pan. Y antes él vendía 45 barras de pan al día. Y hoy que subió el precio a 1.25, él solo vende 36. Entonces, él necesita saber cómo es que se está moviendo la demanda. O sea, quiere saber cuál es la elasticidad de su demanda. Entonces, primero lo que acuérdense que la fórmula dice cambio porcentual. O sea, tenemos que sacar el cambio que hubo en el precio y el cambio que hubo en la demanda de manera porcentual. Siempre que vean en economía un cambio porcentual significa sacar a porcentaje, o sea, multiplicar por 100 lo que vemos, ¿verdad? Entonces, el aumento del precio ha sido de 1.10 a 1.25, pero como nosotros sabemos, queremos saber el porcentaje que ha subido, ¿sí? Entonces, para saber el porcentaje y sacar la calculadora, entonces podemos hacer cuánto ha subido. O sea, valía 1.25. ¿Sí? ¿Y cuánto valía antes? Menos el 1.10. El aumento solo han sido 15 centavos. 15 centavos ha sido, ¿sí? Les traje este ejercicio así sencillito porque en la práctica son más complejos, pero para que entender el concepto no. 15 centavos ha sido el precio, ¿sí? Entonces necesitamos pasarlo a porcentaje. Entonces, ¿cómo lo vamos a pasar a porcentaje? Lo vamos a multiplicar el punto 15 por 100 y lo vamos a dividir entre cuánto valía antes, o sea, el estado anterior. El estado anterior era 1.10. A eso es lo que vendía él antes, entre 1.10 y le va a dar 13.6363 y más. ¿Sí? Ahí tienen el primer dato, porque aquí con esto lo que hemos sacado es el primer dato de abajo, el cambio porcentual en el precio. ¿Sí? Y el descenso en la demanda. Si antes él vendía 45 y hoy le subió el precio y vendió 36, entonces 45 menos 36 le da 9. 9 unidades ha dejado de vender. Entonces hay que pasarlo a porcentaje, o sea, 9 por 100 entre lo que vendía él antes, o sea, el estado anterior, 20%. Hoy tenemos ya en porcentaje los dos y ya tenemos los dos números que necesitamos de esta fórmula para sacar la elasticidad. Entonces, para sacar la elasticidad ya en sí, vamos a dividir el descenso de la demanda entre el aumento del precio. O sea, es decir, 20, que fue el cambio porcentual en la demanda, entre el cambio porcentual en el precio, que era 13.64 de aproximado. Y nos da 1.4662.
podríamos aproximarlo a 1,47. Y este fue el resultado de la elasticidad. Entonces, entonces para poderlo decir, ya podríamos decir que la elasticidad de la barra pues, del pan integral para esa, para esa panadería fue de 1,47. ¿Qué les indica ese 1,47? Y esto es lo que quiero que aprendan acá. ¿Qué significa ese 1,47? Que es elástica, Es elástica, exacto, sí. ¿Y qué significa que sea elástica? que la voluntad del cliente para comprar un producto depende del precio al que se lo estén vendiendo. Exacto, que responde mucho a las variaciones del precio, ¿sí? Y si responde mucho a las variaciones del precio, entonces significa que como la demanda es elástica, al panadero no le conviene en estos momentos, por lo menos, subir el precio de su pan, porque entonces va a dejar de vender y va a empezar a tener pérdidas. Entonces, para eso sirve, y eso es lo que quería que entendieran, y por eso se los traje acá, porque la elasticidad de la demanda les sirve como un ejercicio de cómo se va a mover la demanda a la subida de precios. Y esto es algo que en la práctica dentro del sector privado, por ejemplo, si ustedes ponen una clínica o tienen su clínica y quieren más o menos sacar la elasticidad de cierto producto o servicio dentro de su portafolio de servicios que ustedes están ofreciendo, pueden hacer este ejercicio y pueden sacar ustedes la elasticidad de su demanda. Y esto les va a servir por si quieren hacer una inversión, ¿sí? Para eso es la elasticidad de la demanda y por eso es que quería que traérselas a cuentas acá. Aquí hay un video donde se explica, estos dos videos realmente explican lo que es la elasticidad, lo que explican también las curvas, los movimientos, los desplazamientos, el equilibrio. Y no sé si había alguna duda ahí en cuanto a la elasticidad principalmente, o alguna duda sobre cómo se mueven las curvas. Algo que no les haya quedado claro o algo que quieran consultarme ahí. Creo que ahí no hay mayor cosa donde perderse. Y acá, este, vamos a hablar sobre la clasificación de los mercados. Voy a tratar de ir un poco rápido y si no, bueno, vamos a ver, porque lo que me interesa está al final. El mercado, cómo se clasifican los mercados es bastante complejo, porque los pueden clasificar de bastantes formas, ¿sí? Y aquí se clasifican según su volumen. Esto no hay donde perderse. Está en el mercado mayorista y mercado de minoristas, que por lo general ustedes lo van a oír bastante hablar en el mercado informal. El mercado mayorista es el que vende bastante y el mercado minorista es el que vende menos. Según el número de participantes que ofertan, está la competencia perfecta, que es de lo que hemos venido hablando, ¿sí? Y según el número de participantes en una competencia perfecta, significa que hay muchos vendedores y muchos compradores, ¿sí? Y eso es bueno. O sea, que haya mucha competencia. De hecho, la competencia a nosotros como consumidores nos beneficia, ¿sí? ¿Por qué creen que nos beneficia a nosotros que haya una competencia perfecta? Y estas son las características. Gran número de compradores y vendedores, hay libre entrada de ofertantes y demandantes, ni los demandantes y ofertantes pueden determinar el precio y no hay intervención del Estado. ¿Por qué creen que una competencia para nosotros no sería mejor si fuera perfecta? Favorece precios bajos o diversidad de productos. Exacto, eso es en sí. A nosotros, de hecho, si ustedes se han fijado, en el estado salvadoreño,
hay una institución, de hecho, que se llama eh, la Superintendencia de Competencia. ¿Por qué? Porque esa promueve la competencia sana entre los productores. Porque a nosotros nos conviene que haya mucha competencia porque ahí no van a poder influir mucho en el precio. Y es lo que les mencioné en una clase pasada, que si no pueden competir mucho por precios, van a empezar a competir por calidad. Entonces van a empezar, o también no solo calidad, y eso es bien importante. A nosotros nos conviene que la competencia sea perfecta, porque si no piénsenlo, si no pueden competir por precios y no pueden competir por calidad, ¿qué otra cosa pudiesen ofrecer al público para que su producto sea más atractivo? Independientemente qué producto sea o independientemente qué servicio sea, aparte de la calidad y el precio, ¿qué otra cosa pudiesen ofrecer? Pueden ser actitudes como rapidez, amabilidad, el servicio al cliente, facilidad de compra. Calidad, calidez, también. Y hay algo principal también que pudiesen aplicar, innovación en el producto, ¿sí? O sea, ya no pueden competir por precios, tampoco pueden competir por calidad. Entonces puede ser también la experiencia de servicio, tal y como dicen aquí, o sea, dar un mejor servicio. Y aquí es donde vienen bastantes cosas que pueden aumentar. Pueden ofrecer ya, por ejemplo, y eso lo hace bastante donde compran ustedes las cosas, que de repente ustedes ven y dicen combo y ponen una cuestión que ustedes andan buscando y al comprar eso le ofrecen algo más. Ujú. Entonces ya no se lleva un producto, sino que se lleva dos productos, ¿sí? O también esto incentiva a que el producto sea mucho más innovador, ¿sí? Entonces estimula el crecimiento de la tecnología. Eh, Otra característica también es los bienes homogéneos son bienes parecidos, transparencia de la información. Todo esto garantiza un mercado perfecto, ¿verdad? En cambio, cuando hay una competencia imperfecta por el lado de la oferta, y esto sí quería que se lo llevaran, es que si por el lado hay una competencia imperfecta, por el lado de la oferta se van a producir, hay más, sí, pero las principales son estas dos de los mercados imperfectos. Está el monopolio y el oligopolio. Y si nos vamos a cuando hay una competencia imperfecta por el lado de la demanda, entonces hablamos de monopsonio y oligopsonio. Son términos más o menos parecidos. Sí, y más o menos tienen casi lo mismo. Entonces, acuérdense, de un lado por el lado de la oferta está el monopolio y el oligopolio. Esa es una competencia completamente imperfecta. Si nos vamos, pongamos primero el monopolio. El monopolio es un solo ofertante del producto o servicio y que es muy demandado. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Como es una competencia imperfecta y si solo hay un ofertante de un producto y el producto es bien demandado, entonces él puede fijar el precio, ¿sí? De hecho, hay muchos estados, de hecho, El Salvador es uno, donde los monopolios están completamente prohibidos. O sea, el monopolio es una falla de mercado donde interviene el Estado directamente porque no puede haber monopolio, ¿sí? Hay otros estados que es hasta penalizable el monopolio. El monopolio, ¿por qué? Porque solo ese producto un solo ofertante, y si solo es un solo ofertante, él va a poner el precio que él quiera, ¿sí? Y las condiciones de compra también, o sea, no solo el precio. Sí, en el monopolio creo que no hay mucha duda. Y el oligopolio, más o menos igual, solo que aquí hay pocos ofertantes para un determinado producto, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de que hayan pocos ofertantes? Este fallo de mercado, ¿sí?
Y ese es un gran fallo de mercado también dentro del oligopolio. El oligopolio, acuérdense, pocos ofertantes para un mismo producto. Entonces, si esos pocos ofertantes se ponen de acuerdo, ellos pueden manipular el precio, ¿sí? Porque se supone que entre más competencia es mejor un mercado. Entonces, si solo son tres los que producen el producto y se ponen de acuerdo, entonces este es otra, de hecho es otro fallo sancionable por el Estado también aquí, el oligopolio. Un ejemplo, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo de acá, de oligopolio? Sencillo. La venta de zapatos, los que usan para jugar fútbol. O sea, algo. Le voy a dar una pista. Puede ser, no. La El gasolina. oligopolio, como es un fallo de mercado, se tiene que meter el Estado. Tiene que meterse. Tiene que meterse porque si no se van a dar estas fallas. Y esto va a afectar completamente a la población. Un ejemplo de oligopolio sencillo. Las gasolineras. La gasolinera es un oligopolio. ¿Cuántas marcas tenemos aquí de venta de gasolina? Son pocas, ¿sí? No son ni 10, pues. Entonces, si esas gasolineras se ponen de acuerdo y no interviene el Estado, entonces ellas se van a poner de acuerdo. El otro mes bajamos los precios y todos los demás los vamos a mantener altos, ¿sí? Obviamente te van a ir a consumir a vos. Entonces vos vas a tener unas grandes ventas en enero, por ejemplo, pero mañana, en febrero me toca a mí, en marzo le toca al otro, y de ahí volvemos a repetir el ciclo, ¿sí? Eso es un oligopolio, y ese es el fallo más grande de los oligopolios. Y ahí tenemos, en oligopolio, tenemos las gasolineras, hay otros, por ejemplo, el transporte aéreo es un, eh, es otro, donde también solo son pocas las empresas que lo ofertan, las tabacaleras, eh, los que venden cerveza nacional, por ejemplo, eso otro, ¿sí? Ejemplos de monopolio, algún ejemplo de monopolio que ustedes sepan, y aquí les voy a sacar de una duda. Un ejemplo de monopolio, aquí en el país, acuérdense, un solo ofertante de un bien o servicio que es altamente demandado por la población y que solo uno lo ofrece. Eso puede ser servicios de CAES, de electricidad. Muy bien hecho, sí. Agua, anda, anda es un monopolio. ¿Quién más oferta agua? No hablamos del agua envasada, agua de servicio, o sea, agua del chorro a nivel de todo el país. Anda, no hay ninguna otra. Pero ¿quién maneja anda? El Estado. El ¿Y por qué Estado. lo maneja el Estado? Porque es un monopolio. Ujú. Ya, porque los monopolios están prohibidos aquí en el país, a menos que los maneje el Estado, ¿verdad? ¿Sí? Pero tenemos más y por lo general siempre son manejados por el Estado, pues, o sea, ANDA, CAES, como dijo el compañero, antes que también existía Antel, era encargado totalmente de todas las comunicaciones del país y siempre habían sido manejados por el Estado, eran monopolios, ¿sí? Bueno, no sé si tienen dudas acá sobre los monopolios y los oligopolios. Esto es bastante Doctor, interesante y bonito. Sí, dígame. y en caso de los servicios de salud, ¿se podría entender el hecho de la oncología pediátrica en el país que está solamente en el Hospital Bloom? O Acuérdense esa- que lo que estamos hablando acá ahorita es de los fallos de mercado. Ese es un fallo de mercado. Y acuérdese que dentro del sistema de salud, el sistema de salud es el sistema más imperfecto que hay. Y sí, es un fallo de mercado completamente, ¿sí? Pero interviene el Estado. Por eso es que, por ejemplo, imagínense que
que nos vamos al caso de la oncología pediátrica y que la oncología pediátrica fuera exclusiva del Bloom, pero pongámosle el Bloom y pongámosle la colita de privado. ¿Qué está haciendo ahí? Está limitando a toda la población que pudiese hacer uso del servicio de oncología pediátrica a un centro exclusivo que solo es de uso de privado. Entonces, eso significa que solo las personas que puedan pagar van a tener ese servicio y todos los demás no. Ahí tendría que intervenir el Estado, porque el Estado está para garantizar la salud para toda la población. Entonces, por eso es que si se fijan, si ese es un monopolio, sí, puede ser un monopolio, aunque realmente la oncología pediátrica es como un oligopolio, pero igual está intervenido por el Estado, porque el Estado lo ofrece y el Hospital Bloom es público, ¿sí? Lo que querían que se llevaran la idea era que por lo general los monopolios dentro de aquí, dentro del país, están regulados. Por lo general es el Estado quien se ocupa de ellos. Y si hay un oligopolio que no lo puede manejar directamente el Estado, pero sí lo supervisa, ¿sí? Por lo que les he subrayado acá, porque se pueden poner de acuerdo. Los oligopolios los vigilan de cerquita, bastante de cerquita, ¿sí? Y tenemos la otra situación, que estamos hablando de los monopsonios. Esto es para el lado de la oferta, perdón, del lado de la demanda, ¿sí? Estamos hablando del oligopolio y el monopsonio. Oligopsonio y monopsonio, ¿sí? Entonces, en el oligopsonio es la situación en la cual hay un número reducido de compradores en el mercado, ¿sí? Y no es un mercado plenamente competitivo porque como hay pocos compradores de eso, ¿sí? Entonces, esto es por el lado de la demanda. O sea, esto va a afectar más que todo a la oferta, porque si no hay muchos compradores de ese tipo, entonces solo van a haber igual pocos lugares donde van a vender esos productos y pocas empresas dispuestas a hacerlo, ¿sí? ¿A alguien se le ocurre alguna idea Las farmacias, de un oligopsonio? ¿Alguna idea de alguien que casi no, o sea, se producen los productos, sí, pero casi nadie los consume, son pocos? Esos son un poquito más difíciles. O sea, hay pocos consumidores. Eh, si yo les dijera, mm, los chalecos antibalas, los chalecos antibalas, ¿creen que tienen bastantes compradores aquí en el mercado nacional No, no, solo las empresas que trabajan. en seguridad privada Es- o en seguridad? Ese podría ser un caso de oligopsonio, porque hay pocos compradores. Chalecos antibalas, casi nadie, o sea, sí hay, pero son pocos los compradores que es poca la demanda, ¿sí? Otro podría ser el cacao. El cacao, o sea, para fabricar chocolates, son pocas las empresas que van a ir a buscar cacao para producir chocolate para la venta, ¿sí? El tabaco, ¿cuántas empresas quisieran comprar tabaco o sea, para producirlo en el mercado, o sea, para producirlo y al final venderlo en el mercado? Son pocas, ¿sí? Y el monopsonio es lo contrario, o sea, lo contrario del monopolio. Aquí prácticamente se da que prácticamente toda la demanda total de una mercancía, o sea, la va a ejercer un solo comprador, ¿sí? Ese es un monopsonio. Ejemplos.
Yo se los puse acá. Aquí sí les puse el ejemplo ya de una sola vez. Un ejemplo podría ser aquí en el país, las armas de grueso calibre. ¿Quién va a comprar armas de grueso calibre? Solo la Fuerza Armada y la PNC. Tanques. O sea, de todo ese tipo de cosas, ahí hay un monopsonio, porque va a ser un solo comprador prácticamente, ¿sí? O, por ejemplo, obras públicas. Si se va a hacer una obra pública, ¿quién es el que va a comprar los servicios para hacer una obra pública? ¿Mm? El Estado, nadie más. Ajá. Entonces eso se convierte en un monopsonio, porque es un solo demandante. ¿A alguien se le ocurre alguno más? ¿Algún caso donde hay un monopsonio, o sea, un solo demandante, un solo comprador? Esos son más difíciles, o sea, encontrar, así, pensarlos en el mercado donde nos movemos y pensarlos. ¿Y qué me dirían, por ejemplo, si les digo trajes de bomberos? ¿Quién va a consumir los trajes de bomberos? Los bomberos, nadie más. Ese es otro caso de monopsonio, es un ejemplo también de monopsonio, ¿sí? Los trajes para los bomberos. Y yo les traía acá esto que es la estructura completa del mercado. Entonces, este es como un cuadro para que vean. Esto es la competencia perfecta, acuérdense. La competencia perfecta quedaría en medio. En medio es donde los precios están regidos por la libre interacción entre la oferta y la demanda. Si hay problemas de parte de la oferta, entonces estamos hablando de la parte izquierda, donde estamos hablando de monopolio y oligopolio. Cuando hay monopolio, hay un solo productor. Y cuando hay un oligopolio, hay pocos productores. Si nos vamos a la parte derecha de una competencia, los dos casos, si se desplaza desde la izquierda a la derecha, estamos hablando de competencia imperfecta. ¿Sí? Si hay una competencia imperfecta en el caso de la demanda, pues estamos hablando de los oligopsonios y los monopsonios. Oligopsonio es pocos consumidores y monopsonio un solo consumidor. Y yo les había traído esta como una tabla donde ustedes pueden ir eh, traspolando acá y solo ver la oferta y la demanda. Si hay un solo operante y un solo consumidor, ahí estamos hablando de monopolio. Es monopolio y monopsonio, ¿sí? Es bilateral, ¿sí? Si solo hay un solo ofertante y pocos consumidores, es casi un monopolio. Y si hay un solo ofertante y muchos, pero muchos consumidores, ahí estamos hablando de monopolio. Este está prohibido, el monopolio. Y el oligopolio está vigilado de cerca, ¿sí? Porque ahí estamos hablando hay pocos ofertantes y un solo consumidor, ahí están hablando casi que es un monopsonio, ¿verdad? Si estamos con pocos ofertantes y muchos consumidores, es oligopolio ya bilateral. Y si hay pocos ofertantes y muchos, pero muchos consumidores, pues hablamos del oligopolio. Estos dos casos de aquí abajo, ¿sí? Están los últimos, porque acuérdense que estamos hablando de muchos consumidores. Entonces estamos hablando de un bien que es altamente necesario para que la población lo use y altamente demandado, ¿sí? Entonces estos dos casos de aquí abajo son los que más vigila el Estado, o lo vigila de cerca o se hace cargo él, ¿sí? Pero monopolios así de otros no pueden existir. Sí, y en el caso de aquí, que hay muchos operantes y muchos consumidores, esto es competencia perfecta. Esto es lo ideal que se debería dar siempre. Aquí sí no sé si hay alguna duda. No, doctor, yo Bien, no sé bien. en qué categoría caería, pero
Pensaba en lo de las pruebas moleculares, Ujú. porque esas pruebas solamente se las consume el Ministerio de Salud y iniciaría el Seguro Social a consumirlas. Las pruebas El hecho que moleculares. para tuberculosis, Ajá, ajá. pero ofertantes son pocos y el que es más grande es el que está avalado por OPS. Ujú. Entonces, no sé si entraría en un oligopolio. Eso, sí, 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 está correcto. Ujú. Pero hay algo que hablo ahí y es lo que yo les quería que les quedara bastante claro. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? El problema grande, 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 tanto de estas dos fallas de mercado, o sea, acuérdense que estas son fallas de mercado. O sea, el mercado no se está moviendo como tiene que moverse, ¿sí? Porque si el Estado se moviera, perdón, si el mercado se moviera como tiene que moverse, que hay bastantes ofertantes, bastantes consumidores, ¿sí? Hay mucho movimiento ahí. Entonces, ¿quién va a fijar el precio? Lo va a fijar el simple hecho de que hay bastantes ofertantes, bastantes consumidores y el precio lo van a determinar entre ellos, ¿sí? ¿Cuál es el precio que más le conviene tanto al vendedor como al consumidor? Entonces, todo eso se llama competencia perfecta, mercado perfecto, ¿sí? Y si es un mercado perfecto y una competencia perfecta, no necesita intervención del Estado. El Estado no se va a meter. El Estado va a dejar que el mecanismo de la oferta y la demanda se hagan cargo de tanto del precio como de las cantidades que se van a consumir de ese bien. ¿Sí? En cambio, lo que estamos hablando de acá son fallos de mercado, tanto de la oferta como de la demanda. Entonces, como acá en El Salvador, y creo que por lo menos en toda Centroamérica, creo que los oligopolios y los monopolios están prohibidos. Entonces, por lo menos cuando sea un producto de alta necesidad, ¿sí? O altamente beneficioso para la población. Porque le voy a poner un ejemplo, y este es internacional. Y este ejemplo es un monopolio, pero al final de cuentas ni lo intervienen en ningún lado porque no tiene sentido. No sé si ustedes han oído hablar de De Beers, así se llama, D-B-E-R-S, De Beers. De Beers es prácticamente casi que la única empresa productora de diamantes a nivel mundial, ¿sí? Entonces, ese es un monopolio prácticamente porque ellos son los únicos los que producen los diamantes y ellos los distribuyen a nivel mundial para que se vendan como tengan que venderse, pero casi que solo ellos lo producen a nivel mundial, ¿sí? Pero, ¿por qué no se meten los estados realmente en la producción o la venta y todo de diamantes a nivel mundial? O a nivel país también se pudiese ver desde esa forma, o región. ¿Por qué creen que no interviene el Estado, ni se mete, ni nada? porque no es algo Que es un necesario, producto de poca no es demanda. un bien. Es un bien de lujo, Ujú. es un bien de lujo, o sea, está hecho para un cierto mercado capaz de comprar esos diamantes, ¿sí? Entonces, ese producto, si se vende o no se vende, o sea, no le va a afectar a la población de nadie, o sea, ni a la población de ningún estado, ¿sí? Por eso es que ese monopolio, pues a ese, ahí es un caso excepcional, pero ahí lo dejan, pues, o sea, el monopolio ahí se sigue dando y se va a seguir dando porque nadie lo va a intervenir, ¿vean? A menos que, y ahí es una excepción, eh, entre algún tipo de explotación infantil o algo que ya se meta con cuestiones que van a violar otros derechos. Pero por la venta y la distribución directa de eso no se van a meter. Se van a meter en el caso de que, por ejemplo, estamos hablando de un monopolio, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de que haya muchos, muchos, muchos consumidores. Estamos hablando de que la necesidad de ese bien es grande, ¿sí? Entonces ahí sí va a necesitar intervención del Estado. Y tal como dijo Norma,
Las pruebas moleculares van a entrar al país, pero prácticamente quien se va a encargar de distribuirlas va a ser el mismo Estado. El Estado es el que se va a encargar de la distribución. Ujú. Pero por eso mismo, porque como es ese, cuando desde que entre al país, va a entrar con un fallo de mercado, ¿sí? Entonces, por eso es que el Estado mismo se va a encargar del movimiento de ese producto. No sé si me di a explicar ahí. ¿Qué hora son? Las 15:40. Prácticamente eso es, y aquí tenemos según la regulación, para terminar esto de los mercados, hay mercados regulados y mercados desregulados. Sí, esto es simple, ya lo venimos hablando, los mercados regulados es donde el Estado prácticamente va a ejercer el control. ¿Sí? El caso de que mencionó la compañera Norma, o sea, el Estado prácticamente se va a ejercer el control sobre los precios y las condiciones en las que se va a dar el movimiento de ese bien o servicio, ¿sí? Y los mercados desregulados, prácticamente el Estado no ejerce controles, ¿sí? Por lo tanto, es el mercado quien fija los precios en base al movimiento normal de la oferta y la demanda, que son los bienes que yo les venía diciendo, que esos se van a modificar tanto las cantidades como el precio, dependiendo de la libre interacción entre la oferta y la demanda. Y según las transacciones, están los mercados de bienes y los mercados de servicios. Bienes son prácticamente todo lo que se vende en productos o mercancías, es decir, cuando oigan hablar en economía, mercado de bienes, están hablando prácticamente casi que todos los bienes tangibles, o sea, estamos hablando de productos y mercancías que son tangibles. Cuando hablen de mercado de servicios, estamos hablando de cualquier tipo de servicio médico, odontológico, o sea, o de abogacía, o sea, que implique una práctica profesional de un producto intangible, ¿sí? Y aquí ya les había puesto yo, esto es teoría. Fíjense que eso es teoría, ya lo habíamos estado explicando de los mercados imperfectos, de la falta de información. Aquí les puse el ejemplo de alguien que va a vender ya se los había mencionado en clases anteriores, de que si alguien vende un carro usado, el que va a tener más información, y ahí hay un caso de información asimétrica porque no van a tener la misma información los dos, va a tener obviamente más información el que lo está vendiendo, ¿sí? Que el que lo va a comprar. Y ahí sí hay cierta información que se la va a ocultar. Aquí creo que esto quizás lo vamos a dejar para la otra clase porque ya no nos va a quedar tiempo y no lo quiero tocar superficialmente, ¿sí? No sé si accesaron a este. Este es un caso práctico de cómo se da la oferta y la demanda en los casos de salud, pero de forma ya práctica, o sea, ya con números. ¿Sí? Y esto no lo quiero tocar así tan superficialmente porque ya van a iniciar la otra clase. Quizás se lo voy a dejar para la otra clase, ¿sí? Y ahí me disculpan que no sé qué pasó, o sea, tuvimos un problema técnico que se salió de mi control, ¿sí? Entonces, se lo voy a dejar mejor para explicárselo más o menos mejor la otra clase, ¿sí? Léanlo, porque es bien bonito. O sea, ahí es la aplicación de todo lo que hemos venido hablando de oferta y la demanda, es la aplicación práctica, ¿sí? Por eso es que yo me había centrado ahorita en que entiendan los conceptos y que los puedan aplicar, porque si los pueden aplicar a las cuestiones prácticas de la vida, las pueden aplicar a las cuestiones de salud también, ¿sí? Entonces, léanlo, métanse ahí en ese enlace y vean cómo va el ejercicio, porque en la otra clase lo vamos a hacer, ¿sí? Y me vuelvo a disculpar. Y algo importante, antes de irme, este, si por A o B razón no han podido estar presentes en alguna de las clases anteriores, mándenmelo pónganlo en la semana que no han ido en el foro de dudas y consultas de la semana que no pudieron estar, o pues mediante un mensaje privado, pero dejen el registro en la plataforma y yo se lo voy a considerar como permiso, ¿sí? Eso es para la asistencia. Así que si todos estamos bien.